Siguiendo el operativo desde la sala de situación, esto es desde los videos que se les transmitían desde el terreno, desde las comunicaciones con policías que estaban en distintas perspectivas. Quiero decir, las mejores perspectivas para comprender los riesgos que ocurrían y las posiciones necesarias para poder adelantarse a los hechos. ¿Qué nos dice este caso acerca del accionar policial en el marco de protestas? ¿Qué suma esto a la historia conocida acerca de cómo reprime la policía en situaciones de protesta social y en otros conflictos sociales que reúnen a las personas en el espacio público? Un primer argumento de la misma fuerza y también de sectores del gobierno que circuló inicialmente pretendía presentar el accionar policial omisivo, en ese momento se hablaba simplemente de omisión, como respetuoso de las normas vigentes, de esas normas que regulan el accionar de la policía en el contexto de protestas sociales, haciendo una interpretación de esas normas en términos de, no de regulación del accionar, sino de casi de una prohibición, de una supuesta prohibición del accionar. Frente a esto parece necesario aclarar que las personas que persiguieron, amedrentaron y dispararon contra quienes protestaban no pueden ser considerados en forma alguna como manifestantes. En el sumario policial en el que se investiga eventuales faltas funcionales de los policías, a la patota se la sigue llamando manifestantes. Esto lleva a encuadrar los hechos de una manera errónea. Pretender que quienes dispararon estaban ejerciendo el derecho a manifestarse es un argumento de total mala fe. El hecho de que los efectivos que participaron en el operativo durante la protesta en la que fue asesinado Mariano no identificaran ni detuvieran a quienes perpetraron el ataque, el retaseo de pruebas luego en la investigación, lo que comentó Maxi acerca del video que se interrumpe en el momento crítico, lo que contó Irina acerca de la escena del crimen, el momento en el que llegó la justicia, aportan elementos acerca de cómo funciona el encubrimiento de la policía. Ya es conocido también el hecho de que cuando la justicia pidió las modulaciones, las grabaciones de ese día, la policía entregó una grabación en la que faltaba el lapso del momento de los disparos. Esto nos lleva al segundo punto que planteaba, la segunda pregunta que intenté colocar acerca de la relación entre ciertas muertes, entre muertes políticas y la posibilidad de reforma política. El impulso político para introducir reformas en los sistemas de seguridad suele surgir como producto de coyunturas críticas que colocan el tema en el centro de la agenda pública de manera cíclica. Son crímenes de gran impacto social y escándalos alrededor de casos de violencia o corrupción policial, o muchas veces ambas cuestiones combinadas, motivaron transformaciones. La relación entre coyunturas agudas y reacción política no es exclusiva en nuestro país. En términos más amplios, el vínculo entre muerte y política tiene hondas raíces en la historia universal. Durante el año 2010 estuvo signado por una serie de acontecimientos de violencia, como vimos en el caso de Mariano, con distintas clases de responsabilidad policial, pero siempre protagonizados por las fuerzas de seguridad. Y como no ocurría hace años con esta intensidad y frecuencia, los conflictos sociales en el espacio público terminaron con la vida de numerosas personas. Una línea de violencia policial se fue tensando entre hechos distantes en el territorio y en el tiempo, como las represiones de Andalgalá, de Don Torcuato, de Bariloche, de Formosa, y con una resonancia política ya mucho mayor a partir de la muerte de Mariano, luego del desalojo del Indoamericano, y si nos acercamos más en el tiempo de los hechos de Jujuy. El caso de Mariano y del Indoamericano mostraron las peores consecuencias de la ausencia de cualquier reforma sobre la Policía Federal. En este sentido, y ya fue mencionado también aquí, son públicos los vasos comunicantes entre estos hechos concretamente y la creación del Ministerio de Seguridad, que implica algunas discontinuidades con la forma de gestionar la seguridad y particularmente la Policía Federal durante estos últimos años.
Estos hechos y estas medidas abren un escenario de discusión sobre qué contenidos queremos llevar, reclamar, proponer en esta nueva intervención, en particular cuando se trata de intervenciones policiales de seguridad sobre conflictos sociales. Cuando hablamos de política, policía y protesta, cuando hablamos de lo que no debe y lo que debe hacer la policía en estos contextos, hablamos de mucho más del diseño de los operativos que tienen lugar en torno de las manifestaciones. Hablamos no solo de cómo el Estado debe tolerar la disidencia y la protesta, sino de cómo debe protegerla y preservarla. Hablamos de para qué y para quiénes están los espacios públicos. Hablamos de la relación entre el Estado y los movimientos sociales. Hablamos de los reclamos de fondo que llevan los manifestantes a su protesta, o de las personas que resisten una acción del Estado como un desalojo. Hablamos de un conjunto de derechos amplísimos que está en juego, hablamos de derechos humanos. ¿Por qué se agotó la viabilidad política de un modo de gestionar la seguridad, especialmente la policía, con estos hechos? Es que una muerte en el contexto de protestas sociales es una muerte política y eso activa dispositivos de impugnación a actores sociales vivos y enérgicos con capacidad de movilización y de impugnación importantes en nuestra sociedad. Existe el aprendizaje histórico acerca de los costos políticos que estos hechos pueden implicar, de los más altos, sin ninguna duda. Esta intolerancia a la muerte política no es universal, no es una conquista dada, ni es así en otros países de la región. Es paradójicamente y para todos nosotros un capital social y político que debemos preservar. De esta intolerancia a la violencia, de este umbral hablamos hoy, de cuáles son los umbrales que queremos fijar a un año de la muerte de Mariano Ferreira.